BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya a ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y Las palabras del director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ayer en la conferencia de prensa post partido. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pri? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, un día que obviamente nos tiene ahí en modo loop, sí, viendo y repasando absolutamente todo lo que ha dejado este Mundial. No solo el día de ayer, que termina con obviamente la triste derrota frente a España, pero que enseguida me parece le dio paso, al menos en mi caso, y entiendo que en el de muchos, a una mirada recontra positiva de lo que ha sido el Mundial. Un Mundial en el que Argentina obviamente llegó con un montón de dificultades y que pasito a pasito, no sin dificultades justamente, no sin sufrimiento, claro, terminó jugando el partido que todos quieren jugar, ¿no? Primer Mundial con 48 seleccionados, solo 2 llegaron al partido decisivo y ahí estaba la Argentina. No es un detalle menor, después de, para mí, obviamente esto no es información, es simplemente la percepción, después de haberse vaciado con Inglaterra. Emocionalmente, hasta físicamente, este seleccionado había dado absolutamente todo para dar vuelta a ese partido con el seleccionado inglés. Lo ganó, fue probablemente de las victorias más importantes de la historia del fútbol argentino, más allá de los títulos y todo lo que sabemos. Pero bueno, en definitiva, Pri, una derrota que obviamente duele, pero no tiene que impedir ver el vaso medio lleno de todo lo que ha conseguido esta selección. Y nos vamos a dar un gustazo para arrancar. En un ratito, sí. En unos minutitos nada más. Que es charlar con un amigo, periodista de Clarín, que está allí en los Estados Unidos todavía. Pero la verdad, no sé qué sensación te quedó a vos, Pri, pero me parece que a la enorme mayoría de los argentinos, más allá, obviamente, del dolor de la derrota, abro un paréntesis ahí, derrota que fue recontra justificada por España. Sí. La verdad es que le ganó, diría casi que de principio a fin el partido a la Argentina. No pudo casi patear al arco el seleccionado recién al final con esa chance que podría haber sido tranquilamente el empate, ¿no? Ese desborde de Giuliano Simeone, traspase de Messi, el centro atrás y uno de los defensores españoles que termina casi metiéndola en su propio arco, pero fue una victoria contundente de España, que maniató al equipo argentino, que no lo dejó jugar, que lo hizo tener incómodo, que hizo estar incómodo buena parte del encuentro. Te decía, nos íbamos a dar un gustazo, sí. El que no haya tenido la oportunidad de leer la cobertura de Clarín del Mundial, que lo haga incluso mirando hacia atrás, porque el trabajo ha sido realmente espectacular, y ya le doy las gracias y este buen día al amigo Diego Provenzano. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Gera, buen día para vos y para todos. ¿Cómo andan? Hola. Bien, bueno, noche larga, imagino, muchísimo trabajo. Yo decía, y lo comentábamos con Pri, obviamente duele muchísimo la derrota, pero no tiene que impedir ver el vaso medio lleno de todo este camino que recorrió. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tenés vos de todo lo que pasó y deja este Mundial? Mira, me parece que la mayor bronca que se deben llevar los jugadores y el equipo, un poco lo que escribimos en la cobertura durante todo el domingo y durante todas las finales, no haber podido jugarla. La realidad es que Argentina no la pudo jugar por mérito del rival y no por desmérito propio. Se vio totalmente condicionada por los cambios obligados que tuvo a hacer Scaloni. Eso le modificó el plan de juego sin dudas.
de cómo lo había imaginado, de cómo lo había pensado, y en función de eso una España que fue dominadora total del partido, mental, futbolística y hasta espiritualmente, te diría, de no verse golpeado por la falta de efectividad que tuvo durante fueron 105 minutos, porque el gol fue en los 106, sí. Apenas empezó el segundo tiempo suplementario. La realidad es que pateó 20 veces al arco, 20 veces tuvo 20 remates, 12 de esos, 13 fueron al arco, y de no haber sido por Dibu Martínez, el partido se hubiese definido muchísimo antes. La realidad, no hay que... Digamos, no hay que mofarse de ello ni criticar eso, solo que fue un partido que la Argentina fue superado y dominado con los matices que dijimos, y me parece que eso, la principal bronca que se deben llevar los jugadores es no haber podido jugar, esa final y haber tenido que defender durante casi todo el partido. Muchos cuestionaban que decían que la Argentina había salido, como había pasado con Suiza y también en otros partidos, a esperar demasiado, a defender bajo. A mí me dio la sensación que el inicio del partido la idea era otra. De hecho, había postales de Cuti Romero persiguiendo a Dani Olmo hasta pasando la mitad de la cancha. Lo que pasa es que daba la sensación que cada vez que Argentina intentaba presionar alto, España siempre encontraba pase. Entonces eso indefectiblemente hace que vos termines defendiendo más atrás. Y por el contrario, España, no sé cómo lo veías vos en la cancha, cada vez que presionaba a la Argentina, obligaba a terminar rifándola. Entonces, si no la tenés y encima siempre te encuentran pases, te va desmoralizando. Esa fue la descripción. La realidad es que Argentina nunca encontró a Rodri. Rodri fue una de las dos figuras de la cancha, para mí, con Pau Cubarsí, que se llevó de hecho el premio al mejor jugador de la final y al mejor jugador joven del torneo también. Rodri fue el jugador del torneo, el Golden Boot, después de, más allá de la bota de oro para Mbappé por sus 10 goles, Rodri fue elegido el mejor jugador del torneo y sin haber hecho un gol, ¿no? El capitán de España, que bueno, nada, es también poner en valor lo que jugó España. Me parece que ahí estuvo un poco la clave. Como bien decís, Argentina no intentó meterse atrás para nada, lo llevó España, pero nada, en las estadísticas son los datos que salen cada vez más rápido. Se puede leer que el partido estuvo más en la mitad de cancha que en el último tercio de Argentina. Pero ahora esa posesión de España sí fue muchísimo más elevada que la de Argentina, y en función de eso se le complicó jugar con la pelota, que es lo que Argentina había hecho mejor durante todo el torneo, más allá de las remontadas, más allá de los matices propios de cada partido, de cada fase que fue superando. Pero también es cierto que después, cuando tuvo la pelota, como explicás vos, era increíble ver como si fuera un Pac-Man rojo que atrapaba a los jugadores argentinos que no tenían tiempo de resolución. No había tiempo para buscar el pase. Por eso, como decís, o terminaba en una pérdida o terminaba en una pelota dividida que tampoco pudo ganar Argentina, salvo algunas contadas con los dedos de la mano de Nico González o de Giuliano Simeone cuando entró. Julián Álvarez casi no pudo tener contacto con la pelota en el último tercio. De hecho, hay una imagen apenas termina el primer tiempo que le queda justo una pelota y la tira a la tribuna de la frustración, de la bronca, de cómo estaba el partido para Argentina. Pero por eso decía que me quedé con esa sensación de que la bronca de Argentina no fue por perder, sino por no haber podido jugar el partido. Claro, y respecto de la lectura del entrenador, obviamente que hacerlo con el diario del lunes es bastante más simple, pero a la hora de inclinarse por quitar a Paredes, que había sido de los buenos futbolistas en los últimos partidos, y apostar por Nico González, ¿por dónde la ves, digamos? ¿Qué te pareció? ¿Ponerle más foco a ese tándem Porro Lamine Yamal, buscar profundidad con Nico González, o qué interpretación hiciste? Sí, lo mismo, tratar de reforzar un costado que se sabía, o sea, los dos costados que se sabía que iban a atacar por ahí, y soltar un poco más a Enzo Fernández y a McAllister en función de que Dani Olmo no era un enlace, digamos, de los de antes, sino que se movía por todo el frente de ataque, entonces podía tomarlo cualquiera de los jugadores que estuviera por ahí. Es cierto que por las bandas
no sufrió demasiado, pero sí sufrió por dentro. Entonces ahí fue donde eligió de nuevo poner a Paredes en el entretiempo, que creo que fue el único cambio que pudo hacer consciente Scaloni, consciente de lo que intentaba abrir para cambiar un poco la tónica del partido. Pero bueno, lo mismo, en los primeros 3 minutos del segundo tiempo Argentina pierde 3 pelotas increíbles, por mérito también de España de correr a buen ritmo y de recuperar la pelota, y un pase arriesgado de Paredes para Cuti Romero que termina quedando en los pies de Dani Olmo y que no terminan en una jugada de peligro porque la ataja Diego Martínez. Digamos, fueron 3 jugadas consecutivas que Argentina tuvo la posesión y que no pudo ni siquiera pasar la mitad de cancha. Y me parece que ahí fue un poco la clave del partido, que España lo dominó completamente de principio a fin, y digamos, no está mal decirlo, digamos, es lo que ocurrió, y al final será lo que se analice en el futuro. Lo que pudo haber hecho o no pudo haber hecho Scaloni, como dije antes, me parece que estuvo condicionado totalmente por los cambios. Perdió la dupla de centrales por lesión, casi sin tener tiempo de reacción. Perdió al lateral derecho por una molestia también. Después se quedó con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández. Y sí, yo creo que cualquier ser humano lógico hubiese elegido poner a Lautaro Martínez. Pero bueno, ibas a descomponer todo el equipo estando jugando el tercer alargue de 5 partidos de eliminación directa que se jugaron en 15 días. Entonces también además, había con un calor. Estaba clarísimo que lo único que estaba pudiendo hacer la Argentina era resistir. O sea, vos podías poner a Lautaro, que además para poner a Lautaro tenías que sacar a quién. A Messi no lo vas a sacar, tenías que sacar a Julián, que en todo caso para una contra era más preparado que el propio Lautaro para intentar correr. Sí, pero además tenía un jugador menos. Julián estaba haciendo un desgaste amplio porque estaba ayudando a la banda izquierda, que con Lamine Yamal, más allá de la gran actuación de Nico Tagliafico, que fue una de las figuras porque ganó casi todos los duelos contra Yamal, McAllister estaba fundido también, Julián daba una mano de ese lado, porque si no quedaban siempre doblados, siempre en superioridad a España. Entonces nada, eligió la opción que quizás, como decís vos, era para tratar de resistir y tratar de llegar a los penales. Entiendo que ese terminó siendo el plan sobremanera después de la expulsión de Enzo Fernández, ¿no? Ni hablar que quizás ahí sí hay un dejo también de lo mismo, de frustración, de saber que no llegaba la pelota esa y de estirar el pie por demás después de haber trabado y ganado 3 segundos antes. Más allá que la primera amarilla es exagerada para mí por cómo venía el partido, porque ya había habido un montón de empujones, de gritos, de patadas mucho más fuertes que no habían tenido sanciones, y acá por una protesta terminó sacando la amarilla y condicionándolo después, no solo su partido, sino también el partido de Argentina. La podría haber evitado el árbitro esloveno, sin duda. No fue una protesta súper desmedida, me parece. Estaba desde el piso. No. Con la frustración de que es no tenía nunca la pelota. Es un brazo que hace el gesto con el brazo. Exacto, una de las pocas jugadas que también había tenido Argentina con un control de poder llegar a meter un contragolpe. Estaba corriendo un espacio que estaba libre y el pase, la verdad, que podía llegar a destino. Y después fue un agarrón normal de juego también. Él venía agarrando también. Entonces, nada, pero es esto propio de la frustración de no tener la pelota, de no poder hacer nada, de decir, bueno, una de las pocas que tengo encima me agarran, y bueno, nada, lanzó el insulto o el gesto que terminó provocándole la segunda amarilla. Arrancamos, Diego, escuchando el audio, obviamente, conmovedor, que nos puso mal a todos en ese momento de Scaloni. Mucho se conjeturó, la verdad. A mí me da la sensación que las palabras de Scaloni, más allá de que pueda ir evaluando, pensando algo a lo largo de todo este tiempo, tienen mucho más que ver con la tristeza que con una decisión que puede haber tomado ya. No sé vos, con información y con el día a día que percibís, faltará mucho, e intentará hacer mucho la AFA para que se quede, pero bueno, no sé, ¿hay olor a que es un ciclo cumplido o estamos lejísimos de poder saberlo?
Mira, cuando las declaraciones, nosotros estábamos en zona mixta, no estábamos en la conferencia, al menos yo, y nada, obviamente empezaron a llegar los mensajes, dijo esto, pasó esto, y la primera interconsulta cercana en el cuerpo técnico decía que no era una decisión tomada, que era algo que había dicho él en el vestuario, y que obviamente había golpeado mucho en un momento difícil. Entonces todos interpretamos lo mismo, bueno, lo van a convencer, como pasó en el Mundial de Qatar, como pasó después de aquel maracanazo con el gol de Nico Otamendi, que había dicho unas palabras similares, que tenía que recuperar fuerzas, que había sido muy fuerte todo lo que se había vivido y demás. Y me parece que en ese momento iba por el mismo camino. Ahora, cuando pasó por la zona mixta y se le volvió a consultar por esas declaraciones, todos dijimos, bueno, lo dijiste, le preguntó Hernán Claus, nuestro colega del diario Le, bueno, lo dijiste en Qatar, lo dijiste después del maracanazo, ya lo has dicho un par de veces, puede que haya una puerta abierta, y él dijo, no, a diferencia de lo que están pensando ustedes, es diciembre y cortar, y que se corte. Diciembre cuando se termina el contrato. Pero bueno, obviamente que a ver, Scaloni es muy natural y muy genuino, eso creo que ya lo ha demostrado un montón de veces, y sinceramente debería ser lo que sentía en ese momento, que es un fin de ciclo, pero no por la derrota, es un fin de ciclo porque son 8 años, porque todos estos jugadores crecieron de la mano de la selección, cuando quizás en otra época era al revés, o se les criticaba que no rendían en la selección como en sus clubes. Entonces me parece que en función de eso es que él siente que no va a poder tener una camada como la que tuvo en esta escaloneta. Después será un momento de evaluación, de introspección también. En principio hay partidos que estaban ya preacordados para septiembre, para octubre, para noviembre, que son las fechas FIFA. Entonces, nada, hay que esperar a ver qué ocurre ahí. Y cómo es la vuelta también, y entiendo que el clamor popular puede hacer su parte, como en su momento hizo con Lionel Messi hace 10 años atrás, cuando dijo que la selección ya no era para él, y bueno, después terminó pasando todo lo que terminó pasando. La realidad es que hoy, por la madrugada, cuando estuvimos en el hotel de la selección, que éramos 2 medios nada más que estábamos, el diario Le y Clarín, todavía el semblante era de dolor, pero bueno, estaba todo muy fresco. Scaloni se subió al micro y se fue sin decir palabras, con gestos de tristeza y rasgos de emoción también. Pero bueno, nada, será un momento a resolver y a decidir en las próximas semanas. Como dijo, hasta diciembre va a estar, si el presidente de la AFA quiere, y yo entiendo que eso es lo que quiere que pase. El gran laburo que hicieron ustedes con Maxi Uri ahí en Estados Unidos, contaban ya esta madrugada que había estado ahí caminando solo, lo habían visto algunos argentinos, sí, algunos hinchas que estaban ahí fuera del hotel, y así se fueron y están volviendo en este momento al país. En ningún momento, Diego, según supieron ustedes, estuvo la posibilidad de que vuelva Messi independientemente del resultado. ¿Eso ya estaba decidido? ¿Cómo lo fueron manejando? No, a ver, todavía no se ha filtrado la lista definitiva. Obviamente he leído notas y rumores en todos lados. Estamos averiguando desde temprano. Nosotros nos fuimos del hotel a las 3:10, 3:15 de la mañana, que fue cuando partió la delegación, y sinceramente en el micro donde estaba el cuerpo técnico no vimos muchos jugadores. Uh-huh. Supimos por hinchas que estaban esperando ahí, que se habían ido en autos particulares, muchos de ellos, pero eso no quita que después hayan podido ir directamente hacia el aeropuerto. Así que estamos terminando de confirmar quiénes realmente volvieron para la Argentina. Uh-huh. Nuestra información es que tanto Lionel Messi como Rodrigo de Paul están yendo a Miami. El Inter Miami juega el miércoles por la MLS, vuelve a jugar por la MLS, que ya empezó este fin de semana que pasó, retomó la actividad. No creo obviamente que ninguno de los dos
juegue, pero bueno, es su club y también se deben a eso, más allá de cualquier especulación. Entonces, entiendo que pasa por ahí y que puede haber un momento de volver hacia Rosario para Messi, sobre todo por su situación personal, que tomó público conocimiento durante este Mundial, y que entiendo que también quiere estar cerca de los suyos después de este golpe, de las lágrimas, de saber que probablemente fue su último tango, como él escribió, y que le quedarán poquitos partidos con la camiseta de la selección argentina. Claro. Diego, Priscila Martínez te saluda, y pareciera ser que de lo que respecta al plantel técnico sí estarían viajando todos, ¿no? Sí, lo que nosotros percibimos, al menos Priscila, es que obviamente la cabeza Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Fabián Ayala y obviamente los preparadores físicos, Luis Martín, el resto del equipo médico, del equipo de kinesiología, estaban todos dentro del micro, así que sí, esa info es así. Ellos van a volver todos hacia Argentina y después obviamente retornarán a sus lugares, en el caso de Scaloni a Mallorca. Entiendo que va a pasar por Pujato porque siempre lo hace y porque es su lugar en el mundo, claramente, más allá de haber elegido vivir en España. También ahí están sus padres, que sabemos que desde la previa de Qatar también atraviesan algunas cuestiones de salud y a él le gusta siempre estar cerca. Y bueno, en función de eso, habrá que ver cuánto tiempo están en Ezeiza, cuánto tiempo están en Buenos Aires, y después van eligiendo el resto de sus destinos. Diego, querido, te vamos a dejar, obviamente agradeciéndote este rato que nos diste. Un lujo el laburo que hicieron para Clarín, de verdad, léanlo, aprovechen porque ha sido realmente muy, muy bueno. Te agradezco y bueno, no sé, cerrate con lo que te ha dejado, lo último, lo que te ha dejado todo más de un mes y medio que estuviste fuera. Imagino las ganas de volver a ver a Pedrito y a toda la familia. Sí, obviamente es largo, sabes vos, Gera, que son coberturas difíciles porque las has hecho también. Gracias por las palabras. Acá estamos con Machi Uria también todavía tecleando desde temprano, porque esto sigue más allá de que la selección se haya ido. Yo me quedo con esto de una selección que respetó la identidad argentina, que nos devolvió el enamoramiento con la selección, que quizás se había perdido en anteriores ciclos, y fue con nuestras armas. Me parece que ahí no hubo un dejo a la historia de lo que significa el fútbol argentino, y me parece que es el momento de seguir ese camino, de respetarlo, sea con los nombres que sea, y tratar de encontrar aquellos que lo interpreten de la misma manera y que le permitan a la selección seguir compitiendo y seguir generando lo que generó en toda la gente. Porque, un poco como ponía ayer, el idioma de la pelota es mucho más fuerte que cualquier palabra, y en Argentina se potencia mucho más porque somos una nación futbolera, nacemos de chiquitos con eso, y hasta el menos futbolero se termina siendo futbolero en un mundial como el que pasó. Gracias, Diego Provenzano estaba al aire de Fuera de Foco aquí en Radio Cultura. Recuerden, estamos juntos hasta las 12 del mediodía. Nosotros nos quedamos en Fuera de Foco con Gerardo Puig, Alejandra Fernández Guida. Vos podés participar, te escuchamos también a través de nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92, y en nuestro canal de YouTube, @ZIG Producciones. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Desde este momento comienza de la mañana, 32 minutos, y así continuamos con este Fuera de Foco junto a Gerardo Puig y también a Alejandra Fernández Guida. Qué lindo escucharte, Priscila, tanto tiempo. Hola, Ale. Bueno, podemos hablar en un día que no tiene tanta linda noticia, pero acá estoy yo también poniendo la cara. Exacto, está bien, todos a poner la cara hoy. Todos a poner la cara y a poner una sonrisa este día, que está complicado. Y sí, había mucha expectativa, mucha teoría conspiranoica, te digo, hay ya en redes sociales, pero la verdad que a este equipo no se le puede pedir nada más teniendo en cuenta lo que pasó el día miércoles. Yo creo que ahí tuvimos nuestra gran final. Yo creo que sí, que ahí salimos todos a festejar como si esa semifinal hubiese sido una final, ¿no? El componente de Inglaterra y ganar como ganamos en los últimos minutos. La verdad que esa semifinal tuvo todo. Obviamente, el rival, ¿no?, que enfrentamos en esa semifinal. Yo creo que dejamos todo ahí. La final estuvo de más. No tendría que haber sucedido, pero sucedió y alguien tenía que ganar. Bueno, que en los papeles podemos decir estuvo de más porque el partido anterior, el séptimo partido, ya era la final. Pasa que este fue especial, es verdad, con más equipos y también se entiende el desgaste con el que llegaron los jugadores. Sí, creo que físicamente llegaron con muy poco y eso se notó, dejaron todo en ese partido. Y Pri, ¿sabés qué me pasaba hoy? Sí. A la mañana cuando me levanté, cómo te cambia el humor social un partido perdido, ¿no? Una final perdida. Porque hoy venía viajando en transporte público y la gente estaba triste. Tal cual. Un silencio. Y a comprar, sí, las caras, después del partido con Inglaterra me pasó todo lo contrario, ¿no? Y yo iba por la calle y me gusta mucho mirar a la gente y ver qué habla y todos hablaban del partido y todos, ¿viste el golazo que hizo Enzo? ¿Viste el golazo que...? Y ahora era silencio o algunos mirando videos de Scaloni llorando, de Messi llorando, y eso se siente mucho, ¿no? En el ambiente, cómo cambia el humor social cuando se pierde un partido así. Y todo lo contrario, obviamente, insisto, cuando tenés una victoria tan resonante como la victoria frente a Inglaterra, que yo creo que va a quedar en la historia, va a quedar como uno de los grandes partidos de la selección, como fue aquella victoria también del 86. Tal cual. ¿Y cómo se empiezan a repetir estos ciclos, ¿no? Con al menos con la selección argentina. También un Maradona triunfando en el 86, tremendo partido contra Inglaterra. Y después le viene el próximo Mundial, llega a la final y hubo ahí una manito que no favoreció a la selección argentina. Vuelve a pasar lo mismo. Sí, estuvimos conversando con unos compañeros acá que hacen deportes en el diario Clarín. Y yo les decía que parecía todo un espejo del 86 y el 90, ¿no? Ellos me corrigieron bastante. Me dijeron, no, Alejandra, nosotras éramos, bueno, vos no habías nacido, yo era muy chiquita, no me acuerdo nada del 86 y el 90 tampoco. Entonces, lo que me decían es, no, ese Mundial del 90, Argentina jugó muy mal. Muy, muy, muy mal. No tenés ni idea cómo jugó Argentina. Fue... un poco injusto que llegara a esa instancia de la final, y después de la final sí, mereció ganar a Alemania y ganó con un fallo que fue polémico y quedó para la historia ese fallo polémico de la final. Pero en realidad Argentina llegó a esa final después de haber merecido perder muchos de los partidos que jugó. En este caso no, Argentina llegó a la final con algunos partidos que no fueron buenos, hay que decirlo, ¿no? Sí. Contra Cabo Verde no jugamos bien, contra Sudán tampoco. Contra Egipto tuvo momentos de buen fútbol, creo que su producción más alta la tuvo en el segundo tiempo contra Inglaterra, me parece que el pico de la selección fue ese, pero está bien, Argentina llegó a la final con garra, ¿no? Por ahí en Qatar jugó mejor, pero se llegó con garra, se llegó con justicia, así que
Eso me dijeron los que vivieron plenamente ese Mundial del 90. De hecho, muchos de ellos lo cubrieron. Así que me dijeron, no es un espejo, sí es un espejo en el sentido de que salimos campeones en el 86 y en el 90 llegamos a la final. Pero no en el juego. En el juego parece que Argentina jugó mucho peor aquel Mundial de 1990. Pero sí, la verdad que las coincidencias son espectaculares de estas dos finales. Y ahora, Pri, un poco queda ver hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque yo hablo con los más chicos, sobre todo, que piensan que la selección es esto. Es siempre salir campeón, llegar a las finales. Y yo les digo, bueno, ojo, no sé... No hay que pensar que siempre es así, que siempre se llega a la final, que siempre se sale campeón, porque después vienen las malas, ¿viste? Que vienen los ciclos de malas y las mesetas, y Argentina ya nos dio todo. Como vos dijiste al principio cuando arrancamos a hablar, no le podemos pedir más a esta selección. La verdad que nos dio muchas alegrías, nos divertimos mucho, porque la verdad que pasamos un mes y piquito divirtiéndonos y jugamos todos los partidos, ¿no? Que eso es lo positivo. Jugamos todos los partidos, llegamos a la final. Ayer el partido, después por ahí vamos a hablar más en detalle, no fue bueno, pero la verdad que solo agradecimiento para estos jugadores, por supuesto. Tal cual, y también para Scaloni, director técnico. Cuando comenzábamos con Gerard, repasábamos una partecita de lo que fue la conferencia de prensa de ayer, cuando se tiene que ir minutos antes, angustiado, desgarrador, la verdad, verlo así. Un señor con todas las letras que logró unir a la selección argentina después de lo que era la selección, recordemos, en el 2018, un Lionel Messi que quería abandonar, partidos que se perdían uno tras otro. Bueno, logró formar una familia dentro de la selección, llegando a 5 finales, ganando 4 copas. En la quinta, bueno, llegamos a la final, nos quedamos con el subcampeonato, pero lo que ha logrado Scaloni, creo que pocos directores técnicos lo lograron, y ahora pone en duda su continuidad. Sí, hay varias cosas para decir de Scaloni. Hay una nota en Clarín que está encabezando, parece los que quieran leerla, contando los últimos pasos, ¿no? Los últimos minutos de Scaloni antes de subirse al avión que lo va a traer al predio de Ezeiza, y hablaba de un Scaloni absolutamente roto, ¿no? Que se quedó caminando por el estacionamiento del hotel llorando solo, lo vieron muchos periodistas llorando solo. Ese triste final del técnico, que no es triste, por supuesto, y que debe estar triste por este último partido que no se dio como esperaba, porque Argentina se vio muy superado por España, pero un técnico muy triste. Yo entiendo que esas lágrimas tienen que ver con lo que vos decías, Pri, ¿no? Con esa continuidad que está en duda, que él sabe que si Chiquitapia no lo convence, se va a ir de la selección, y se va después de haber ganado todo y después de haber formado un grupo que seguramente muchos de ellos lo ven como un padre entre comillas, por supuesto, pero saber que es un ciclo que se termina, ¿no? Como nos pasa a cualquiera cuando tenemos un trabajo que queremos mucho, ¿no? Que formamos un grupo de amigos y tenemos hermanos en nuestro trabajo y te tenés que ir porque se termina el trabajo, y es una tristeza muy grande. Imagínate este trabajo, que no es un trabajo como cualquiera, ¿no? Ser técnico de la selección nacional. Lo cierto es que ahí lo que se dice es que, bueno, Scaloni tendría la decisión tomada de dejar la selección también para cerrar esta etapa y para dirigir un club, ¿no? Porque Scaloni tuvo como primera experiencia dirigir una selección nacional, ganó todo, y bueno, ahora queda probarse en algún club. Yo entiendo, algún club grande le va a dar la oportunidad a este técnico que demostró con creces que aprendió muchísimo en estos años. Y bueno, ahí hay un operativo de la AFA, de Chiquitapia, para tentarlo y para darle todo lo que él pida para que se quede. Pero bueno, parece difícil. Scaloni y su cuerpo técnico y sus ayudantes, que fueron tan importantes, Samuel, Ayala, Aymar, van a seguir su camino, buscarán un club para dirigir. Esperemos que no, obviamente es el deseo, porque Scaloni se volvió un referente total del grupo, ¿no? Obviamente Messi es el capitán, Messi es la gran figura, lo vamos a extrañar muchísimo. En exceso, las lágrimas de Messi, pero sí. Scaloni está ahí, ¿no? Scaloni se sube al podio ahí de los referentes de la escaloneta totales, porque demostró no solo adentro de la cancha aptitudes, también fuera de la cancha, ¿no? Yo no le recuerdo un error, un yerro, algo que haya hecho mal en cuanto a lo declarativo.
siempre teniendo posiciones acertadas, jugándosela también porque se la ha jugado muchas veces en sus declaraciones. Siempre lo vimos ayer de partido, separando a los jugadores en momentos de pelea, ¿no? Poniendo el cuerpo, diciendo, bueno, no es momento de pelearse, hay un campeón, es España, hay que felicitarlo y no tenemos que ir aceptar la medalla de subcampeones con la frente en alto, siempre dando el ejemplo. Me parece que eso es lo importante, sobre todo para los chicos, dar el ejemplo, entender que no siempre es una derrota perder una final. Tal cual, ¿no? Aparte todos subidos a la escaloneta, ¿no es cierto? Todos ahí atrás acompañando al director técnico, y me pasó de ver mucho en redes sociales fotos que puntualizaban en el llanto de Messi y el de Scaloni. Después, obviamente, no todos los jugadores estaban tristes, pero todos haciendo foco en estas dos figuras. Me dicen que ya lo tenemos a Gerardo Puig conectado para que se sume a nuestra charla. Gerard, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. A vos te escucho perfecto, a Ale le escuchaba un poquito de fondo, pero bueno, no sé, Ale, me imagino lo difícil que ha sido trabajar ayer en la redacción. Yo lo vi sufriendo en casa a la distancia, vos ahí en la redacción con todos los compañeros. Te hago la misma pregunta que le hice a Dieguito Provenzano, que, insisto, ha hecho un gran laburo allí en Estados Unidos. ¿Qué sensación te deja? Él me decía impotencia porque no pudimos jugar la final. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, sí, ahí nos metemos estrictamente en lo futbolístico. Sí, creo que Argentina no pudo jugar la final físicamente, España lo pasó por encima. En el primer tiempo se notó muchísimo, en el segundo tiempo ya fue arrasador. Y no porque las llegadas de España fuesen tan claras, ¿no? Es como juega España, ¿no? Al toquecito, te cansa, tenés que correr de atrás todo el tiempo, y Argentina corrió de atrás todo el tiempo. Corrió atrás, le costó pasar la mitad de la cancha, se veía la impotencia de los jugadores, y después, obviamente, puntos muy bajos en la selección. Yo no sé si se puede analizar este partido, la verdad es que no hubo partido. Yo creo que el resultado fue 1-0, Argentina tiene que estar conforme con eso, con que peleó hasta el último minuto, con que estuvo a 15 minutos de forzar una tanda de penales, pero en los hechos, España es un merecido campeón, mereció ganar este partido. Argentina en todas sus líneas mostró fallas, mostró puntos muy bajos, pero entiendo que la diferencia fue sobre todas las cosas físicas. Argentina dejó todo en el partido contra Inglaterra. Me parece que la sensación es esa, es que todo el resto, el poco resto que tenían físico, porque no arrancaron en las mejores condiciones del Mundial, lo dejaron el miércoles en ese segundo tiempo frente a Inglaterra. Este partido no tuvo equivalencias. Me parece que esa es la conclusión. Tal cual, Ale. Ale, consultarte también por el árbitro, polémico ya cuando se lo designó, por el historial, ver que en el único partido que tuvo la selección con él en un mundial perdió, después todos los de España ganaron. ¿Qué me podés decir del arbitraje? Que no influyó, no sé si Gerardo va a estar de acuerdo, pero me parece que no influyó el árbitro. Sí. De hecho, sí, Ale, te tengo en todo caso, creo que no te estoy escuchando, Ale. Ahora nosotros continuamos hablando y bueno, porque tenemos muchas cosas para hablar. A ver, ahora si te tengo, me dicen que sí. Sí, ahí te escucho bien. Perfecto. Me parece que el árbitro no influyó en el resultado. Me parece que en todo caso ahí se podría revisar si Paredes no tendría que haber sido expulsado. Me parece que jugó un poquito gratis el partido. Enzo estuvo bien expulsado. La verdad que se ganó una primera amarilla torpemente por una protesta y después cometió una falta que era para amarilla, sin duda. La segunda, sin duda. Después, sí. Bueno, alguna cosita se podría revisar, pero no influyó en el resultado. Insisto, me parece que España nos ganó bien desde el juego, desde el minuto 1, no hay dudas de eso. Yo creo que es un partido que es muy difícil analizarlo. No hubo partido. No hubo partido. España fue superior desde el comienzo, desde el arranque. De hecho, se ven las estadísticas, ¿no? Las estadísticas son abrumadoras en cuanto a tiros al arco, a posibilidades de gol, a tenencia de pelota. Y sí, me parece que es un poco injusta esta mirada del juego sucio de Argentina. Parece que Argentina no jugó sucio. No jugó sucio al Mundial como se quiere hacer creer, sobre todo en los medios internacionales o algunos analistas, algunos periodistas que dicen, bueno, ganó el juego por sobre el juego sucio de Argentina. No, Argentina juega a lo que puede. Creo que España tiene mejor plantel. Se vio sobre todo en los cambios, ¿no? En quiénes salían y quiénes entraban. Salían primeras figuras de equipos
europeos y entraban primera figura de equipos europeos. El recambio era abrumador y también en edad, ¿no? España un equipo muy joven, Argentina un equipo grande, con algunos, insisto, jugadores al límite. De hecho, Licha Martínez y Cuti Romero, o sea, sus dos centrales salieron lesionados. Julián se arrastraba por la cancha porque no podía más. Varios jugadores no podían jugar. De hecho, Scaloni tuvo que agotar los cambios rápidamente, ¿no? Que todos decíamos, ¿qué pasa si se te lesiona uno? Y bueno, lo tuvo que hacer porque físicamente no tenían resto. Por ahí creo que pasan las claves del partido de ayer. En lo físico hubo muchas diferencias. Sí, y en esto que hablábamos de cómo fue el desempeño de la selección argentina, que no fue la mejor demostración en la historia de mundiales, el Dibu que venía como también lo veíamos mal o que bueno, tal vez se comía goles muy tontos, y la verdad que si en este partido no estaba el Dibu, yo no sé lo que hubiese pasado, porque fueron como 20 pelotas de España, que no sé, atajó 16 fácil. Fue impresionante. Sí. Ahí los puntos altos, Gerardo, no sé si estará de acuerdo, Dibu y Tagliafico. Me parece que no mucho más que eso para destacar en el desempeño de Argentina. Sí, Dibu y Tagliafico fueron los mejores de la cancha en el lado argentino, ¿no? Me dio la sensación, Ale, que obviamente Dibu para resistir, para seguir ilusionados como estuvimos hasta el final con la posibilidad de empatarlo, pese a que realmente en lo futbolístico no había partido, no había equivalencia, por lo que se había visto. Tagliafico hizo un partidazo, otro jugador de partidos importantes, de finales. Mirá que con Francia en Qatar también le había costado y le había tocado lidiar con la velocidad de los futbolistas franceses. Ayer la tenía ni más ni menos que con Yamal y literalmente lo borró. Es verdad que Yamal nunca tuvo su mejor versión a lo largo de todo el Mundial, pero por momentos estaba muy en el 1 contra 1 y le ganó siempre. Jugó un partidazo, ni hablar lo de Dibu. Retomo solamente lo del árbitro para coincidir con Ale y marcar que quizá me da la sensación que ese gesto de Enzo Fernández, que fue la primera amarilla, podría haberlo evitado. Es una amarilla que quizá podría no haber sacado. En rigor él podrá decir, bueno, es un gesto que yo tranquilamente puedo sancionar con amarilla, y está bien, pero teniendo en cuenta lo caliente de una final del mundo, digamos, con un poquito de muñeca futbolera, podría haber pasado de largo esa amarilla. La otra es indiscutible, así que en ese sentido no hay mucho más para sumar. ¿Coincidís, Ale, en esto que nos marcaba Dieguito Provenzano desde Estados Unidos, que la sensación de tristeza y desazón, mucho más allá de la derrota, es por la frustración de no haber podido, si querés, hasta competir en la final, que fue una superioridad tan marcada a lo largo de todo el partido? Sí, me parece que también esa superioridad y ese no haber podido jugar el partido es la respuesta a esta decisión de no festejar, ¿no? Sí. Parece que si la final se hubiese dado de otra forma, si Argentina hubiese llegado con más resto, o hubiese perdido, pero hubiese tenido más chances de gol o más tenencia de pelota, algo. No tuvo ninguna de esas dos cosas. De hecho, la única chance o chance y media que tuvo la tuvo al final del partido. No había tenido tiros al arco Argentina. Por ahí la predisposición hubiese sido otra, hubiesen tenido ganas de, aunque sea, hacer una pequeña pasada por la Richieri o por la 9 de julio, pero el partido terminó con ese sabor amarguísimo, ¿no? De una final que por momentos en el segundo tiempo, bien a nosotros que nos gusta el fútbol y que tratamos de analizarlo un poco más, y te daba tristeza. Te daba tristeza porque era un equipo que lo estaban pasando por encima. Insisto, sin la claridad de las llegadas de gol, porque España juega así. España juega así. Y de hecho, el Mundial de España es un mundial raro, ¿no? España claramente arrancó de menor a mayor. Arrancó con muchas dudas esa fase de grupo, con muchas críticas de los medios españoles al desempeño de su selección. Y después hizo una gran semifinal frente a Francia, y eso creo que encendió las alertas de todos, ¿no? Porque cuando vimos a España jugar con Francia y cómo anuló a Francia, la gran favorita, obviamente, para ganar este mundial, dijimos, bueno, España es cosa seria, España está para ganar el mundial, y bueno, lo demostró. Vos sabés que Argentina es un justo campeón. A mí yo he charlado con muchos que
quizá no habían visto tanto a España en otras oportunidades y decían, después de que lo vieron, ni hablar con Cabo Verde, pero después a lo largo del Mundial decir, che, pero España no me pareció gran cosa. Y la verdad que cuando vos veías los partidos, no era algo que te llamaba la atención o te metía miedo. Pero cuando vos repasás los números de España, le metieron un gol en todo el Mundial. Entonces, el fútbol es una verdad de perogrullo, se juega con una sola pelota. Si vos la tenés, el otro no la tiene y no te ataca. Es verdad que a España lo que le faltó, a diferencia, si querés, la victoria vistosa de la Eurocopa del 2024, no tuvo a Iñaki Williams durante casi todo el Mundial por distintas lesiones. Volvió ayer y la verdad que entró bastante bien, y no tuvo una gran versión de Lamine Yamal. Entonces le faltaba ese punchi arriba, si querés. Ahora, la tenía casi siempre, y a lo largo de los partidos no hubo un rival que lo haya superado. No. Ni uno. Entonces, ¿puede haberte parecido aburrido porque era ese toque para los costados? Sí. Ahora, nunca lo pusieron en aprietos, salvo un ratito de Bélgica que le empató y le generó alguna chance, pero después, la verdad es que terminó ratificando, ni hablar con Francia, y bueno, obviamente con la final que jugó contra Argentina, que es actualmente el mejor equipo en todo concepto, ¿no? Sí, claro. Si hablamos de las dos grandes selecciones que se posicionaron en los últimos 20, 25 años, hablamos de Francia y de España. Sin duda son las dos selecciones que llegan a instancias finales y que antes del 98 no eran selecciones que estaban tan presentes en el imaginario de su fútbol, y además de un fútbol con estilo marcado, ¿no? Tanto el de Francia, un fútbol más directo, mejor en ataque que en defensa, claramente, y el estilo de España, de mucho toque, de mucha tenencia, y lo que vos decís, ahí entran los gustos, ¿no? Uno puede decir, a mí ese estilo de lateralizar tanto no es divertido, un fútbol que no es muy directo, no. Pero bueno, la verdad que es efectivo, ya lo dijiste, un gol en todo el campeonato del mundo, y no solamente un gol en todo el campeonato del mundo, venía de no recibir goles desde mucho tiempo antes, así que la verdad que en ese sentido los números de España son impresionantes realmente. Y bueno, Gerardo, hablábamos de la sensación esta que vos me decías que te transmitió Diego Provenzano desde allá, desde Nueva York, de tristeza por lo que pasó en esta final, y yo te decía, bueno, influyó un poco en la decisión de la delegación de no festejar. Las últimas informaciones, y no, lo reiteramos, Milei ayer anunció un feriado nacional, se apuró en anunciar un feriado nacional, y entre las dudas, de hecho, cuando Milei tuiteó eso, tuvimos ahí una pequeña conversación nosotros de, no es demasiado un feriado nacional, si no salimos campeones, está muy bien recibir al equipo, pero la verdad que en la previa de este partido se hablaba de un asueto, ¿no? De que cada espacio de trabajo, cada empresa decidiera si les daba el día libre a sus trabajadores, si no, parecía lo más apropiado, ¿no? Porque además, sobre todo en este gobierno, parecía raro un feriado nacional. Sí, además, sorprendió mucho ese tuit de Milei. Y sobre todo un tuit que no terminaba de dejar claro absolutamente nada, porque ahí empezamos con la duda, bueno, pero ¿qué es feriado mañana? Porque mañana estará la selección en el país. Milei dice, cuando los futbolistas y el cuerpo técnico decidan celebrar, bueno, era difícil esa imagen de decidan celebrar. Uno podía imaginar que la gente salga a la calle a recibir al plantel si vos sabías que, no sé, iba a ir a casa de gobierno o a algún lugar puntual. Eso tiene lógica. Ahora, después que la delegación o que los futbolistas digan, bueno, vamos a celebrar, era difícil de pensarlo, ¿no? Sobre todo como también opera el sentimiento del futbolero, es decir, yo no voy a festejar que perdí. Si me reciben, saludo, obviamente va a ser un momento de reencuentro, de agradecimiento, pero armar una fiesta, un festejo, después de haber perdido la final, no porque no lo merezcan, al contrario, no veo a los futbolistas queriendo organizar un festejo. Y la verdad que como ha pasado todo, y teniendo en cuenta que la información que nos contaban Dieguito y el resto de los que han ido a Estados Unidos a cubrir el Mundial, que Messi y De Paul irían para Miami, que después van a volver por su cuenta al país, probablemente haya que pensar en que, bueno, tendremos que esperar alguna nueva fecha FIFA para darle ese agradecimiento en cancha a Leo Messi. No sé si, no me imagino en otro momento. Sí, la información hasta ahora confirmada es que van a volver aproximadamente
a las 5 de la tarde a Ezeiza, van a ir al predio de Ezeiza, el puñado de jugadores que llega al país, que no está muy claro, no está muy claro quiénes se subieron al avión. Sí, obviamente los que juegan acá, Otamendi, Paredes, Montiel, ellos sí volvieron al país, al igual que Tagliafico, que iba a volver a la Argentina. También se sabe lo que dijiste, que De Paul y Messi fueron a Miami, pero Messi inmediatamente se tomó su avión privado, tiene su propio avión, para volver a Rosario. Sabemos que su padre está atravesando un grave problema de salud, así que él quería estar en el país, porque también se suma ese componente, ¿no? Él venía arrastrando un problema personal y familiar muy grave, de hecho lloró por ese tema y él lo dijo públicamente, después contó, a raíz de todo lo que pasó con Florencia Peña y Luzu, y que ya quedó en la historia, él contó que estaba atravesando formalmente este problema, así que él se va a ir directo a Rosario a estar con su familia, pero no quieren festejos, y eso ya está confirmado por la AFA. Los jugadores van a llegar al predio de Ezeiza, ese puñado de jugadores, y se va a ir cada uno a su casa para descansar con su familia. No quieren ningún tipo de festejo. Obviamente va a haber algo espontáneo, yo creo que va a haber gente que se va a ir hasta el predio de Ezeiza, aunque sea para recibir un saludito desde la ventana de un micro de los jugadores, y está bien que así sea. Después quedará para el futuro organizar con tiempo una gran despedida para el capitán. Sí. Yo creo que un estadio monumental le va a quedar chico, pero bueno, serán los privilegiados que podrán ir a ver la despedida del capitán, que definitivamente ya dejó la selección. Pensábamos que la había dejado en Qatar y nos sorprendió diciendo: me estoy preparando para el Mundial 2026. Ya en el 30 sabemos que no lo vamos a tener más, así que tendrá su merecida despedida. No va a ser hoy. Confirmado no va a ser hoy. Los jugadores van a tener una recepción protocolar, como es una recepción a un jefe de Estado. Ahí los granaderos al costado del avión. No sé si va a haber algún representante del gobierno, si alguien va a ir ahí a saludarlo. Siempre eso es una situación medio incómoda, con todos los gobiernos, no con este. El vínculo de los jugadores, de los deportistas con los gobiernos, y más en Argentina, que estamos siempre peleados políticamente. Pero bueno, esperemos que este ciclo tan exitoso de la Escaloneta se cierre con una gran fiesta en algún momento. Creo, y coincido con vos, no era el momento. Sí, visto en retrospectiva es tremendo. Cuando veíamos las declaraciones de Messi a lo largo de Qatar, decíamos, bueno, seguramente este fue mi último mundial, haberlo coronado de esta manera. Pasaron casi 4 años, 3 años y medio, porque había sido en diciembre del 22, y Messi jugó otra final y fue la gran figura de la Argentina y probablemente una de las grandes figuras del mundial. La verdad es tremendo, ¿no? Tremendo, y nosotros, en todo caso, yo me quedo al menos con, obviamente, el vaso medio lleno del camino que recorrió la Argentina, de todo lo que pudimos festejar, que fue un montón a lo largo de este mundial, y obviamente sí el sabor de la derrota, pero eso no empaña absolutamente nada. Me parece que si alguno tiene alguna duda, el tiempo lo irá poniendo en su lugar. Y podemos cerrar este programa con un par de lugares comunes, pero solo agradecimiento para esta selección, nada para reprochar, lo dieron todo y nos hicieron muy felices porque aquella final de Qatar frente a Francia va a quedar en toda nuestra generación, en los 45, 47 millones de argentinos, como uno de los días más felices de nuestras vidas. Por supuesto, si hablamos de alegrías populares, ese día seguramente va a estar en el top de los días más felices de los argentinos. Tal cual. Ale, y llegamos al final, ¿no? Sí, placer compartir estos minutos con ustedes, chicos, y por supuesto nos reencontramos el lunes que viene analizando muchas otras cosas que van sucediendo a lo largo de la semana en otros Fuera de Foco. Dale, gracias, Ale. Aquí un abrazo a todos. Obviamente invitamos a nuestra audiencia a que se queden conectados, que ya comenzamos Periodismo y Punto. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. ¿Qué estamos haciendo? Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Esto fue Fuera de Foco,
con Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig.